El presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, está en Estados Unidos. El mandatario electo viajó a Washington en medio de la polémica que han generado sus críticas al acuerdo de tercer país seguro firmado por la administración de Jimmy Morales y el gobierno de Donald Trump. En la capital estadounidense se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo para plantearle el plan fronterizo Guatemala-México. Yamatei buscará con esta medida frenar la migración irregular, combatiendo las causas y no solo las consecuencias. Que nuestra administración de gobierno está preparada. Así es. En Antena 24, con las protagonistas de la noticia, saludamos a esta hora en Washington a Alejandro Yamatei, presidente electo de Guatemala. Gracias, presidente, por acompañarnos. Muchísimas gracias, es un verdadero gusto estar hoy en día aquí con ustedes en el Canal de las Américas. Presidente, ¿cuál es el objetivo de su viaje a Estados Unidos en pleno debate migratorio? Sabemos que en julio se firmó un acuerdo migratorio entre el presidente Jimmy Morales y Donald Trump que implicaría que los migrantes de El Salvador y Honduras que lleguen a Guatemala en su tránsito hacia el norte soliciten un asilo en Guatemala y no en la frontera estadounidense. ¿Qué hace en Estados Unidos una vez que desde su época de campaña usted aseguró que el tema migratorio sería prioridad? Bueno, de hecho hemos estado en visita desde el fin de semana pasado en Miami primero y ahora aquí en Washington, hablando con distintas autoridades del gobierno norteamericano, pero no solo con autoridades del gobierno norteamericano, sino que con agencias internacionales de desarrollo, por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, porque una de las cosas que queremos empujar es el desarrollo de la zona fronteriza Guatemala-México. Nosotros, si mal no me equivoco, en la entrevista que hablamos con ustedes, hablamos de que un muro físico, un muro de armas, no detiene la migración. Lo único que lo detiene son muros de prosperidad. Y hemos estado trabajando aquí, haciendo ver la importancia de que entremos al desarrollo de la zona fronteriza. Una de las cosas que vamos a impulsar con el gobierno mexicano, de hecho leemos ya cuando siendo candidato fuimos al Senado y al Congreso mexicano a hablar al respecto y hoy ya lo vamos a hacer oficialmente en los próximos días al juntarme con el presidente López Obrador para que desarrollemos esos muros de prosperidad en la frontera como una forma de parar la migración. Le estamos pidiendo a los Estados Unidos cambios en algunas regulaciones que nos permitirían poder aumentar 200,000 plazas de trabajo en menos de un año en Guatemala si ellos nos abren el mercado norteamericano y lo haríamos en la frontera, en las ciudades fronterizas de Guatemala con México. Eso significaría casi 1 millón de familias que podrían tener trabajo digno, lo cual haría que se disminuya la migración. Yo siempre le he dicho, la migración tiene que ser enfocada desde el punto de vista estructural, es decir, vámonos a las causas que dan origen y no los efectos, porque si no nos perdemos en los efectos y jamás vamos a resolver los problemas. Presidente, si fuera necesario, es decir, si el acuerdo termina perjudicando los intereses de Guatemala, ¿usted consideraría cancelar este acuerdo del tercer país seguro? Bueno, de hecho, uno de los logros que ya alcanzamos en pocos días es que ya en Washington se está hablando no de un tercer país seguro, sino de un acuerdo Guatemala-Estados Unidos única y exclusivamente enfocado a salvadoreños y hondureños, y ya no bajo el concepto de tercer país seguro. Creo que eso es un gran paso en las negociaciones que hemos estado estableciendo. ¿Esto implicaría un nuevo acuerdo? Que de confirmarse sería algo fabuloso para el país. Pero ¿esto implicaría un nuevo acuerdo que tendría un cambio radical frente a lo que se firmó entre el presidente Jimmy Morales y Donald Trump? ¿O cuáles serían las diferencias que usted nos pudiera mencionar a lo acordado y a lo que se dialoga en este momento? Es que lo que pasa es que nosotros estamos haciéndole ver al gobierno de los Estados Unidos que bajo el concepto de tercer país seguro nos obliga a irnos a la Convención de Ginebra de 1951, que es la Convención sobre Refugiados. Y Guatemala tendría que calificar como tercer país seguro, cosa que no podríamos pasar esa calificación. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es que se reconozca a Guatemala como un tratado en el cual las personas que deseen solicitar asilo de El Salvador y de Honduras a los Estados Unidos lo tengan que hacer en Guatemala, no en los Estados Unidos. Los cargos que habrían en la movilización de aquellas personas que no acepten el asilo o de aquellas personas que sean retornadas a su país o el mantenimiento de aquellos que están mientras les sale el asilo,
estarían a cuenta del gobierno de los Estados Unidos a través del Alto Comisionado para las Naciones Unidas de Refugiados, el ACNUR, y a través de la Organización Internacional de Migraciones, OIM. En un intento por fortalecer el acuerdo de asilo firmado por el presidente Morales y Trump, el encargado de Latinoamérica de la Casa Blanca ayer anunció la oferta de triplicar la cantidad de visados temporales para trabajadores agrícolas disponibles para guatemaltecos. ¿Qué opina usted de esta oferta? Bueno, yo creo que es parte de lo que se ha ido logrando poco a poco. Recuérdense que las relaciones diplomáticas se basan en un principio, se llama reciprocidad. Los Estados Unidos necesitan o quieren desestimular la venida de inmigrantes hacia los Estados Unidos por una vía de convenios migratorios, y nosotros tenemos que luchar porque las condiciones y los tratos en cuanto a nuestros comercio, en cuanto a nuestras exportaciones, en cuanto a las regulaciones, por ejemplo, en el caso de las personas con una visa temporal, sean lo más grandes posibles. Hay un mercado muy grande de mano de obra para guatemaltecos en forma regulada aquí en los Estados Unidos para trabajar en el campo y en la construcción. De hecho, tenemos un programa que así existe desde hace muchos años con el Canadá, en donde las personas van y están de 6 a 9 meses en el Canadá y retornan. Y ha sido un programa muy bueno, de buen alcance. Es una migración controlada y simple y sencillamente la gente va, trabaja y regresa, lo cual es correcto. Si nosotros lográramos contratar o colocar en los Estados Unidos, en varios estados podríamos colocar entre 50 y 60 mil personas muy fácilmente, eso disminuiría la presión que hay sobre la migración ilegal hacia los Estados Unidos. Entramos en materia con lo que me decía al principio de la entrevista. Su plan es frenar la migración irregular combatiendo las causas y no solo las consecuencias. ¿Cómo lograrlo? Bueno, de hecho, el plan de desarrollo fronterizo Guatemala-México que estamos estableciendo conlleva la constitución de un banco de inversión para dicha zona, en donde declarando una zona económica especial, la zona fronteriza, podamos principiar el tratamiento de los problemas que hay de infraestructura, de generación de empleo, de generación de electrificación para que tenga la suficiente potencia para poder instalar ahí las industrias y poder exportar desde esa zona binacional hacia distintos puntos del mundo. Con eso estaríamos mejorando no solo el tema de tener una zona franca grande en toda la frontera Guatemala-México, sino que entraríamos en proceso de desarrollo rural muy serio para que podamos atender los problemas que tienen y en procesos de agroindustria que son tan indispensables para darle un valor agregado a los productos y que los campesinos puedan ganar más exportando directamente. Los cambios que tenemos que hacer son radicales y vamos a principiar desde el nuevo gobierno a partir de enero del año entrante una atención especial hacia las áreas más olvidadas del país que coinciden con las más alejadas de la capital, es decir, las fronteras tanto en el occidente con México como el oriente en el trifinio compuesto por la frontera común entre Guatemala, Honduras y El Salvador. En su plan de gobierno, usted propuso más centros de atención también en el sur de México para atender a migrantes guatemaltecos en materia laboral. Usted ha tenido contacto con el canciller de México y ahora planea reunirse con el presidente mexicano. ¿Cuál es la postura que le han planteado las autoridades mexicanas en torno a sus propuestas? Bueno, yo le podría decir que hay interés en escuchar, hay interés en trabajar y hay interés en que colaboremos mutuamente. De hecho, el mayor interés de mi gobierno será tener unas estrechas, muy estrechas relaciones con el gobierno mexicano, a quien vemos nosotros en la región como un hermano mayor y que queremos trabajar muy de la mano con ellos. No están pasando por buenos momentos las relaciones entre Guatemala y México en este momento, producto de una política equivocada, diría yo, del gobierno del presidente Morales en torno a las relaciones con el mundo. Nosotros eso lo vamos a cambiar y de hecho lo estamos haciendo con el acercamiento que ya hemos tenido, que hemos propuesto el 18 de septiembre. Voy a estar en Quintana Roo, en Chetumal, en donde coincidiremos en un acto público con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente a eso he sido invitado a ser un speaker, a dar una plática en el Congreso, en el Pleno del Congreso mexicano. Se están ultimando los detalles, que sería histórico que un presidente electo llegue al Congreso mexicano
a dar una conferencia en donde lo que queremos es ir a establecer las bases de una relación muy, muy cercana entre Guatemala y México, de manera tal que podamos corregir los problemas que estamos teniendo en la frontera común, que no solo tiene que ver con el tema de la migración, tiene que ver con la inseguridad, con la trata de personas, tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con el contrabando y con muchas otras cosas que atentan contra la seguridad nacional, tanto de Guatemala, de México, como de los Estados Unidos. Ahora, continuando con el tema migratorio, presidente electo, del 1 de enero al 13 de agosto de este año, 66.829 guatemaltecos han sido deportados, muchos de ellos vía aérea desde los Estados Unidos. Esto según el Instituto de Migración de Guatemala. ¿Qué se les puede ofrecer a estos ciudadanos cuando regresan a su país? Su pregunta es muy interesante porque sobre eso estamos trabajando, incluso solicitándole al Congreso actual de la República. Le acabo de hablar hace un par de días al presidente del Congreso que pasen la ley de doble tributación, o sea, de evitar la doble tributación. Con eso nosotros podríamos convertir a Guatemala en un destino de los call centers y entonces las personas deportadas de los Estados Unidos, que la mayoría ya llegan hablando inglés, podrían encontrar un trabajo en donde se paga entre 2 y 3 veces por arriba del salario mínimo, en donde podrían estar ubicadas call centers en el interior del país y podríamos generar un vasto número de empleos para estas personas, para atenderlos, para que encuentren empleo y no se vuelvan a regresar. Mire, hay mucho trabajo. Si nos circunscribimos única y exclusivamente al tema migratorio, no vamos a salir de la pobreza en la que estamos. El tema migratorio es una consecuencia. El enfoque que ustedes, los periodistas y el mundo le está dando a una crisis es coyuntural, no caigan en el error. El tema que hay que resolver es el tema económico. Es ahí en donde nos tenemos que enfocar, porque la migración se da como consecuencia de, no es la causa de. Por eso es que nuestro enfoque va encaminado totalmente a corregir los problemas. Le pongo un ejemplo. Si yo logro que el Congreso de la República, y ojalá mis amigos en el Congreso de la República actual de Guatemala estuvieran viendo esta entrevista, pasan de urgencia nacional la ley contra la doble tributación, nosotros estaríamos recibiendo al día siguiente solicitudes de más de 6 países de atender viajes entre Guatemala y el resto del mundo, con lo cual haríamos que creciera el mercado turístico exponencialmente en 2 aeropuertos, el Aeropuerto Internacional del Mundo Maya en Petén y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad Capital. O sea, tenemos soluciones, pero tenemos que trabajar en las soluciones. La desidia con la que ha sido enfrentado el problema económico del país, eso ha traído como consecuencia lo que estamos viviendo hoy, el tema migratorio. Pero si nos enfocamos solo en hablar de la crisis migratoria, si nos enfocamos única y exclusivamente en atender esa coyuntura y no voltearnos a ver a las causas que dan origen al problema, vamos a seguir en una crisis permanente. Y nuestro gobierno quiere enfrentar la crisis solucionando de fondo el problema y no cayendo en el juego de la presión por simple y sencillamente ganarse una elección en otro país, como podría ser lo que está sucediendo. Y entiendo perfectamente la posición del gobierno de los Estados Unidos y no la critico lo más mínimo, pero nuestro juego es totalmente distinto. Nuestro juego es lograr que el desarrollo humano en el país se dé. Tenemos poco tiempo, 4 años, para mejorar las condiciones de Guatemala y haber sentado las bases sobre la construcción de una Guatemala distinta, que es lo que queremos hacer. Pero por supuesto que esto influye en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del próximo año. ¿Cree usted que el presidente Trump se vale del tema migratorio para hacer campaña y ser reelegido? Pero mire, los políticos se valen de los problemas que tienen. Y yo lo entiendo, lo respeto y lo comprendo y no lo critico. Cada quien es libre de hacer su campaña como lo considere justa y correcta. El tiempo le dará a uno la razón a través de los votos que tenga. Así que, si quiere, cambiemos de tema, porque nos centramos en el tema migratorio. Y es que ese no es el problema. El problema es mucho más serio que eso. El problema es altos índices de nutrición. Por ejemplo, en la zona fronteriza Guatemala-México, en donde hay un municipio como Tacaná, otro como Tajumulco, uno como Concepción Tutuapa, en el área de San Marcos, en donde los índices de nutrición de nuestros niños superan el 75-80% de los niños con algún grado de nutrición crónica.
Y eso incide dramáticamente en la calidad de ser humano que vamos a tener después para poder ser competitivos cuando crezcan, cuando perdieron sus aptitudes mentales producto de la desnutrición. Y no le estamos poniendo realmente atención a esos problemas que inciden, vuelve otra vez, a ver los efectos de lo que estamos viviendo. Pero las causas, esas causas malignas por la desidia, por la exclusión, por la marginación social que ha vivido esta gente a lo largo de miles, de cientos de años, es lo que hoy estamos viviendo. Y tenemos que sentar las bases hoy, definitivamente, para ver las cosas desde una perspectiva, una óptica totalmente distinta. Vamos a hablar de lo que ha resuelto entonces en las últimas horas un tribunal de Guatemala. Ha absuelto a José Manuel Morales y a Samuel Morales Cabrera, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, por un caso de defraudación al Estado que se investigaba. La resolución de las Cortes, yo no me meto en ella, somos una república, las Cortes son parte de un tercer poder del Estado y yo soy respetuoso de las resoluciones judiciales. Ahí no me meto. El que no esté de acuerdo con una resolución judicial puede acudir a los órganos competentes para apelarla y ese es un problema de juzgados, de cortes, que yo pues no tengo que ver absolutamente nada. Lo que sí le puedo decir es que nosotros vamos a enfrentar el tema de la corrupción de una manera totalmente distinta. De hecho, parte de las conversaciones que estamos teniendo en los Estados Unidos es la presentación de la Comisión Nacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala. Tenemos que atender el fondo del problema. De nuevo, vámonos. El CICIG hizo su trabajo, para algunos bien, para otros mal, para unos medio bien, para otros medio mal, pero realmente no corrigió el problema. Porque meter a la cárcel a los corruptos es correcto. Eso es un problema de las Cortes y es correcto, y hay que hacerlo. Pero cuando usted tiene un sistema que crea corruptos, en donde usted agarra a una persona, la mete a la cárcel por corrupción y al día siguiente ya apareció alguien más ocupando el puesto, haciendo lo mismo y cobrando más caro. El problema es que tenemos un sistema que alimenta la corrupción. Nadie ha atendido al sistema. Nadie ha corregido el fondo del problema. Y el fondo del problema es que Guatemala tiene un sistema arcaico en la administración pública, en donde mucho se basa en la discrecionalidad del funcionario y del empleado público, que deciden que sí y que no, bajo su criterio, en donde los sistemas y procesos de la automatización y sistematización de los procesos no se dan porque no ha habido conveniencia que se den, porque le quitaría esa discrecionalidad a los funcionarios, en donde no se ha querido corregir, por ejemplo, los graves problemas en los puertos del país, en donde simple y sencillamente sigue imperando la evasión y el contrabando como una norma y no como una excepción, porque las personas designadas para esos puestos muchísimas veces son parte de favores políticos o de favores de campaña y no necesariamente las mejores personas para resolver los problemas. O más aún, al no haber querido nombrar ya una autoridad nacional portuaria, de manera que en lugar de tener 4 puertos con 4 leyes distintas, tengamos una sola ley con una sola autoridad que maneje los puertos técnicamente y en donde podamos entrar en procesos muy serios como los que hemos planteado en la visita a Washington de la certificación de los puertos en un trabajo en conjunto para luchar contra la corrupción, para luchar contra la evasión, el tráfico de drogas, tráfico de armas, etcétera, junto con el gobierno de los Estados Unidos, porque lo que no queremos nosotros es certificar nuestros puertos. Entonces, lo que hay que entrarle es al sistema, que es el que está viciado. De lo contrario, pues sí, pasaremos haciendo lo correcto, persiguiendo corruptos, llenando cárceles de corruptos, pero no corregimos el problema de que no tenemos que ser un sistema que promueva la corrupción. O sea, tenemos que ser un sistema que, al contrario, sea más difícil cada día hacer actos de corrupción. Presidente electo, pero hablemos del mecanismo anticorrupción respaldado por Naciones Unidas, conocido como CICIG. Desde su creación en 2007, la CICIG enjuició a 3 expresidentes, más de 600 altos funcionarios en el país por varios delitos, desde lavado de dinero, lazos con el crimen organizado, hasta malversación de fondos. El presidente Morales expulsó a esta comisión del país. ¿Usted piensa traer nuevamente esta comisión a Guatemala? Y yo no voy a defender al presidente Morales porque ya está grande para defenderse, se lo prometo. No tengo nada que ver con él.
pero él no expulsó a la CICIG. Él dio por finalizado un mandato que ya se vencía. Lo que hizo fue no renovar el mandato y mandar una carta diciendo, miren, señores de Naciones Unidas, no vamos a renovar el mandato de la CICIG. En ningún momento vino y expulsó a la CICIG. Él no renovó el mandato. Esos son dos temas totalmente distintos, porque pareciera como que la expulsión se da violando un acuerdo que existía entre Naciones Unidas y Guatemala. Ahí sí yo le puedo decir que la aseveración de que él expulsó a la CICIG no es la correcta. El mandato se dio por finalizado. Es cierto, metieron a 3 expresidentes a la cárcel, metieron a más de 600 funcionarios, acusaron a un montón de gente, asesinaron gente, la CICIG asesinó gente equivocadamente, como el caso de Pavel Centeno, el exministro de Finanzas, que muere en un enfrentamiento con la CICIG, y no era él al que buscaban, era otra persona. Tuvieron personas en la cárcel, le puedo decir a una persona de apellido Sack, lo tuvieron en la cárcel 18 meses por ser de apellido Sack, porque en las escuchas ellos oían y decían Sack aquí, Sack allá, pero el Sack que ellos se referían no era un apellido, sino que era a las siglas del sistema de administración aduanera centroamericana, y entonces se llevaron preso al que no era y lo tuvieron 18 meses en la cárcel. En este tema podríamos pasarnos horas hablando sobre casos positivos y casos negativos de la CICIG. Ese no es el caso. El caso es que qué bueno que metieron a 3 expresidentes a la cárcel, qué buenísimo que hayan metido a más de 600 funcionarios, de los cuales muchísimos ya están libres. Qué malo que no hayan perseguido a un Alejandro Sinibaldi, y pregúntele al señor comisionado de la CICIG por qué razones no lo persiguió. Qué malo que no hayan querido perseguir el caso Odebrecht, por ejemplo, y que pregúntele al señor comisionado por qué no persiguieron a los del caso Odebrecht. O qué malo que no hayan querido investigar las relaciones que hay, prácticamente crímenes de lesa humanidad, en el tratamiento de la compra de medicinas falsas, en la que se está involucrando a figuras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Guatemala, con una agencia internacional de Naciones Unidas, y que simple y sencillamente se han hecho los tuertos en relación a esos casos. Y qué malo que no lo hayan hecho. Y sería bueno que se lo pregunten al comisionado Velázquez, que de cara a que va para afuera nos contestara por qué no ha querido entrar a esos temas. Pero es correcto, metieron a mucha gente a la cárcel, pero le insisto, metieron por el caso La Línea de defraudación aduanera al expresidente Otto Pérez, a la exvicepresidenta Roxana Valdetti y a muchos funcionarios de los puertos, y qué bueno que lo hicieron. Pero al día siguiente, esa línea había sido sustituida por otra línea que estaba cobrando el doble de caro, porque cuando la gente preguntaba, mire, ¿y ahora por qué tan grande es la mordida? Decían, porque el riesgo aumentó. O sea, realmente no se corrigió el problema. O sea, mandar el mensaje de combate a la impunidad y a la corrupción. Sí. O sea, mandar el mensaje de combate a la corrupción es parcialmente bueno, metiendo a la cárcel a los corruptos, pero no aumentaron las penas en caso de la corrupción, y simple y sencillamente no se corrigieron los problemas. O sea, el problema sigue estando ahí. El problema de la generación de un sistema político que crea corruptos, ese es el que hay que atacar. Pero entonces en su mandato la CICIG no vuelve. Es que no puedo. Mire, el mandato se acaba el 3 de septiembre, ya en 2 semanas. ¿Sabe usted cuánto tiempo se llevó llegar a la CICIG, firmar el acuerdo entre los 2 gobiernos, ser reconocido por el Congreso de la República y su implementación? ¿Sabe usted cuánto tiempo se llevó? Se llevó 6 años. Mi mandato dura 4. Si yo arranco con otra vez a tratar de armar otra CICIG en Guatemala, que tiene que, porque no puedo extender algo que ya se venció, no se puede extender un mandato que ya se venció, hay que hacer un nuevo mandato. Obligaría a otra vez ese largo camino de burocracia, ya no solo nacional, sino internacional también. Entonces, nosotros no podemos perder el tiempo en el combate a la corrupción. Eso es a lo que voy yo. O sea, yo no encuentro el esquema de la CICIG.
Y simple y sencillamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Abrir un esquema sobre el cual corrija los problemas de fondo, agarre a los corruptos, los meta a la cárcel y demos eso que los guatemaltecos estamos esperando, resultados específicos, no solo para meter a la gente a la cárcel, sino para asegurarnos que no vayan a haber más corruptos. Y ahí es en donde nuestro trabajo se va a enfocar. Ahora, si yo me voy a quedar rascándome la barriga 4 años, esperando a que Naciones Unidas, el Congreso de la República, todo el mundo se ponga de acuerdo en el mandato nuevo de la CICIG, para mientras habré perdido el tiempo y la corrupción seguirá imperando. Y nuestro compromiso es luchar contra la corrupción. Presidente, como candidato usted prometió combatir la inseguridad en Guatemala con acciones drásticas como revivir la pena de muerte, tratar a las violentas pandillas como terroristas y construir nuevas cárceles. ¿Por dónde va a empezar? Yo no voy a restablecer la pena de muerte. La pena de muerte está establecida, es constitucional. Lo que pasa es que no se aplica. Sí, pero dicen que hay vacíos legales para aplicar la pena de muerte. Yo no la voy a restablecer. No hay ningún vacío. No hay ningún vacío legal. Se han habido algunos presidentes que se han hecho los papos en aplicarla. Y es sencillo, han llenado las cortes con amparos diciendo de que es inconstitucional el que el recurso de gracia sea del presidente. No es inconstitucional. El recurso de gracia está contemplado en el Pacto de San José. La aplicación de la pena de muerte en Guatemala está contemplada cuando se firmó el Pacto de San José. Es constitucional y lo único que hay que hacer es aplicarla. A mi despacho, si algún juez me manda una solicitud de que se aplique la pena de muerte y se llenaron todos los requisitos, incluyendo la casación y todas las distintas instancias judiciales que hay, y me llega, yo tengo 2 opciones: o doy el recurso de gracia o no doy el recurso de gracia. No puedo hacer otra cosa y voy a cumplir con mi deber. Estudiaré el caso y si considero yo que no aplique el recurso de gracia, la persona será llevada a la inyección letal. Y si considero que efectivamente aplica el recurso de gracia, pues aplicaré el recurso de gracia y diré por qué lo estoy haciendo. La pena de muerte está vigente, no es restablecerla, es simple y sencillamente cumplir con la ley. Le agradezco al presidente Alejandro Yamatei, presidente electo de Guatemala, por estos minutos para la tarde de NTN 24. No, a usted muchas gracias. Ahí nos vemos.